Hola, mi nombre es Antonio y soy consultor filosófico y en este video lo que vengo a explicarte es qué es la consultoría filosófica y cómo esto puede ayudarte en tu vida. Además voy a tratar de hacer una diferencia con otro tipo de terapias, de prácticas como la psicología, como el coaching o incluso como la autoayuda. Entonces empecemos. ¿Qué es la consultoría filosófica? La consultoría filosófica es una práctica que ayuda a la persona que llega a la sesión a entablar un diálogo sobre una problemática que le está afectando. El profesional, el consultor filosófico, lo que tratará de hacer es preguntar y escuchar de forma activa, de forma atenta, a la persona y sus reflexiones sobre aquella problemática. Probablemente lo que se trate de hacer es llegar a conclusiones, llegar a reflexiones que ayuden a la persona, al consultante, a que encuentre por sí mismo aquellas respuestas que está buscando. Entonces, la idea no va a ser darle algún tipo de estrategia o no va a ser darle algún tipo de salida, no va a ser diagnosticarle con algún tipo de trastorno, no vamos a tratar de empujarle a que salga del problema a la fuerza o darle algún tipo de solución mágica. Lo que vamos a tratar de hacer es entablar un diálogo honesto y sincero sobre aquella problemática que le está afectando, de tal manera de que por sí mismo pueda salir, de que por sí mismo pueda encontrar si la problemática es realmente lo que esta persona pensaba o si quizás el problema está en otro lado o si quizás aquellas cosas que le están afectando probablemente encubran otro tipo de cosas. ¿Cómo puede esto de alguna u otra forma beneficiar en tu vida, beneficiar a tu vida? Pues es simple, la consultoría filosófica lo que va a tratar de hacer es que la persona haga una introspección, haga una investigación sobre sí mismo a través de las preguntas que le va a terminar haciendo el consultor. Esa investigación, esa introspección, probablemente arrojará luz sobre aquellos problemas, aquellas crisis que le están afectando. Entonces, para que tengan una idea, tal vez una persona llegue a la consultoría con una crisis familiar, con una ruptura amorosa, con problemas económicos, tal vez con alguna frustración sobre su trabajo, o quizás incluso tenga una crisis de identidad o una crisis de sentido en su vida. Este tipo de cosas las aborda un profesional, un consultor filosófico, entablando un diálogo sobre aquel problema, haciéndole preguntas profundas, tratando de que la persona indague sobre aquella problemática, no dándole una respuesta, no dándole un consejo, no diciéndole qué es lo que tiene que hacer con el problema, sino más bien haciendo que la propia persona reflexione de tal manera que aparezca con algún tipo de solución, con algún tipo de camino para salir de aquel bache, de aquel hueco en el que esta persona se encuentra. ¿Cuáles son las diferencias con otro tipo de terapias? Por ejemplo, la psicología generalmente tiene que diagnosticar algún tipo de trastorno. Posteriormente, pues habrán problemas psicológicos y psiquiátricos que se tienen que tratar de forma específica. El consultor no va a tratar esos problemas, más bien buscará aconsejarle a la persona que busque ayuda con un profesional de la psicología si detecta que lo que tiene la persona es realmente un problema psicológico o un tipo de trastorno. Puede ser que detrás de aquella crisis familiar la persona tenga tal vez algún tipo de bipolaridad, algún tipo de, de ansiedad o, qué sé yo, algún tipo de depresión. Entonces, el consultor está preparado también para identificar rasgos de estos trastornos y, lógicamente, tratar de derivarle con un psicólogo para que a su vez pues trate el problema desde este enfoque. Inclusive se puede trabajar de manera conjunta con el psicólogo cuando existen algún tipo de vínculos entre el trastorno y tal vez otro tipo de problemáticas propias del sentido de su vida o de crisis existenciales. Entonces, evidentemente, se puede trabajar en conjunto con un psicólogo. Ahora, ¿qué pasa con el coaching? El coaching, en cambio, es una, una especie de práctica en la que el profesional del coaching lo que trata es de darle una estrategia de vida. Entonces, con la persona arman un plan, un propósito para conseguir algo. Este plan que tiene un propósito, pues
lógicamente tiene los consejos del coach. Este coach le va a decir qué es lo que tiene que hacer, le va a recomendar que cambie ciertos hábitos o que mejore otros o que entrene de alguna forma algunas cosas para poder cambiar su vida. El consultor filosófico no le dice qué hacer. El consultor filosófico no va a tratar de darle algún tipo de estrategia para que salga del problema. Lo que va a tratar de hacer es indagar en el propósito de esa persona, indagar cuál es el fondo de aquella problemática. Entonces, claro, si la persona tiene como propósito, por ejemplo, mejorar su trabajo, probablemente el consultor va a indagar sobre por qué tiene ese propósito, qué es lo que está sintiendo en el trabajo actual que tiene, cuáles son aquellas cosas que la persona considera como virtudes o como falencias que le podrían ayudar o le podrían perjudicar en encontrar otro trabajo. Entonces, el enfoque del coach y del consultor filosófico va a ser distinto. El coach le va a dar una estrategia, le va a ayudar con algún tipo de plan para ejecutar. En cambio, el profesional de la consultoría filosófica va a indagar, en cambio, a través de preguntas, cuáles son aquellas razones que le impulsan a encontrar ese propósito, qué es lo que está detrás. Y lógicamente, pues, y al investigarse a sí mismo, pues, cuáles son aquellas virtudes, cuáles son aquellas carencias de la persona para encontrar o para conseguir ese propósito. Otro tipo de alternativas, de terapias alternativas también asoman mucho. Hoy por hoy, pues sería imposible nombrarlas a todas. Tenemos por ahí el Reiki, tenemos constelaciones familiares, tenemos, en fin, diferentes cosas que aparecen mucho hoy por hoy. Y bueno, acá no las queremos juzgar a todas ni las queremos criticar a todas. Muchas de ellas son terapias alternativas, precisamente porque carecen tal vez de algún fundamento científico o de algún fundamento racional. Pero el enfoque de estas terapias o de autoayuda, pues siempre son las mismas. Existe algún tipo de experiencia que tiene la persona creadora, digamos, de este recetario de autoayuda. Posteriormente, esta persona encuentra un camino para conseguir aquellas metas que la persona quiere conseguir y posteriormente pues existe un recetario, ¿ya? Una lista de pasos a seguir para conseguir aquello que la persona quiere, pero solamente con la fuerza de voluntad, con una mente fuerte, sin tomar en cuenta el resto de circunstancias económicas, sociales, psicológicas, familiares que vive la persona, sino solamente con la fuerza de voluntad, con su mente, con su espíritu, porque hay mucho de espiritualidad también en esto, pues con eso la persona puede salir adelante con sus problemas. Entonces, claro, esto se torna de alguna forma en una gasolina, por ponerle así. Entonces, claro, se acaba la gasolina, la motivación, de tal o cual libro, entonces tengo que cambiar de libro o tengo que cambiar de terapia y lógicamente eso nunca se acaba. A la final, muchas terapias de autoayuda lo que buscan es vender y la persona nunca se va a terminar de encontrar consigo mismo, nunca va a terminar de solucionar su problema, nunca va a terminar de salir de su crisis porque siempre va a tratar de llenar su crisis o su problema o enfocar su problema y su crisis de otra manera. Entonces, claro, la autoayuda tiene mucho de esto. Cualquier tipo de autoayuda, cualquier tipo de terapia de este tipo, nunca existe una investigación profunda de la persona, sino más bien buscan soluciones externas. Entonces, pues las energías, por ahí si son constelaciones familiares, pues en cuáles son aquellas características de las familias o de la familia, incluso de ancestros, en fin, y cada una tiene su práctica distintiva, ¿ya? Entonces, en cambio, la consultoría filosófica no busca necesariamente encontrar una solución mágica o seguir pasos específicos o tener algún tipo de terapia específica o peor aún, encontrar la culpa o la solución a los problemas, pues enfocándolos en ancestros, en estrellas, en familiares, en energías, sino en una sincera investigación, en una sincera introspección
de aquello que le está afectando a la persona. Entonces, la consultoría filosófica a la final termina siendo una investigación sobre uno mismo. El profesional lo que termina haciendo es guiar aquella investigación a través de, como digo, preguntas y técnicas específicas de la consultoría filosófica. Entonces, por ejemplo, en un video anterior hablaba de las ideas de espantapájaros, por ejemplo, aquellas ideas que nosotros creamos para ocultar el verdadero problema. Entonces, tal vez si una persona piensa que no le va bien con el romance, por ahí que siempre elige mal a las personas, a lo mejor el problema no es ese, sino el problema es que su soledad o su miedo a estar sola o su miedo a estar solo le impulsa a encontrar una pareja que quizás no es la más adecuada. Tal vez también pasa mucho con las crisis familiares, tal vez el problema de no poder vincularse afectivamente con los hijos es quizás, o por detrás está otro tipo de problemas, por ejemplo, que esta persona, este padre, esta madre, no se siente capaz de ser papá, de ser mamá. Tal vez piensa que no ha podido desarrollar aquellas características. Entonces, el consultor lo que le va a ayudar es justamente a indagar en este tipo de problemas. Muchas otras personas, por ejemplo, están un poco cansadas de ir a los psicólogos o de ir a este tipo de terapias alternativas a las que yo me estaba refiriendo hace un rato. ¿Por qué? Porque sencillamente su problema no está ahí. No tienen tal vez un trastorno, tal vez no están necesariamente necesitando una terapia psicológica porque quizás no tienen una depresión crónica, tal vez no tienen o no han desarrollado una ansiedad patológica o cualquier otro tipo de patología. Entonces, al no tener esto, el psicólogo pues va a intentar hacer su mejor trabajo, pero a la final la persona va a salir de la sesión nuevamente vacía, porque a lo mejor lo que necesita no es necesariamente un diagnóstico psicológico y una terapia psicológica, sino lo que necesita es tratar de indagar en aquel problema que realmente le está afectando y encontrar una salida por sí mismo. Una consultoría filosófica tampoco es una clase de filosofía, y con esto quizás quiero terminar. No es una clase de filosofía en sí, porque las clases de filosofía pues son otro tipo de sesiones. Las clases de filosofía te van a hablar de la historia de la filosofía, de aquellas ramas de la filosofía, de aquellas cosas que probablemente sean mucho más técnicas, así que no necesariamente van con lo que es una consultoría filosófica. La consultoría filosófica entra más bien en el grupo de materias de lo que se conoce como filosofía práctica, donde está otro tipo de cosas como filosofía para niños, entre otras. Entonces, la consultoría filosófica es netamente una sesión donde participa un consultante, una persona que llega con una problemática y un consultor, un profesional que guía una conversación honesta sobre aquella problemática. Por ende, pues, como pueden ver, la consultoría filosófica no es psicología, no es tampoco un coaching, tampoco es una terapia alternativa en el tono de la autoayuda y tampoco es una clase de filosofía. Es una sesión donde las dos personas dialogan y donde el consultor escucha de forma atenta lo que la otra persona tiene que decir. Y en ese diálogo, en esa aplicación de las técnicas basadas en la filosofía, la persona, el consultante, encuentra qué es lo que le está pasando y quizás encuentra un camino para salir de aquella crisis o de aquella problemática. Entonces, si es que algún momento sienten que tienen una crisis existencial, han ido donde varios psicólogos o han probado diferentes terapias y por ahí quizás siguen teniendo el mismo problema, la misma crisis, no están contentos con su trabajo, no están contentos con su carrera, no pueden salir de una ruptura amorosa, tal vez tienen problemas para encontrar a la pareja adecuada, no pueden relacionarse con sus padres, con sus hijos, se abruman con todo lo que pasa en el mundo, con las guerras, con la inseguridad, con la salud, con los problemas económicos, cuando están abrumados por la vida en general, tal vez podrían empezar a probar con la consultoría filosófica.
para encontrar qué es aquello que realmente les está molestando y cómo podrían tener una vida mejor. Porque a la final lo que queremos con la consultoría es que las personas puedan tener una vida mejor, puedan tener plenitud, puedan encontrar aquello que les apasiona y dedicarse a eso, tener un equilibrio en sus finanzas, en su familia, en sus estudios, en su trabajo, tener un equilibrio aristotélico, si podemos aplicar algún término filosófico. Entonces, para ir cerrando esto, si ustedes algún momento consideran probar la consultoría filosófica, tienen que saber que se van a encontrar con un profesional que les va a escuchar de forma atenta, que les va a plantear preguntas, que no necesariamente esas preguntas van a ser personales o incisivas o sobre sus padres, sino más bien preguntas para que se pueda reflexionar, que no les va a dar estrategias, que no les va a decir qué es lo que tienen que hacer, que no les va a dar consejos, que tampoco va a aparecer con soluciones mágicas, sino sencillamente vamos a entablar una conversación honesta y vamos a hacer una investigación sobre la persona que va a llegar o sobre la persona que llega a la consultoría. Entonces, si es que algún momento necesitan un consultor filosófico, ya saben que pueden dejar algún comentario. Nosotros vamos a tratar de responder a todas aquellas preguntas que ustedes tengan sobre qué es la consultoría. Y sabemos que acá en Ecuador, por ejemplo, es algo nuevo. En Latinoamérica, pues tampoco hay tanto. Tal vez en México, en Argentina hay un poco más. Pero bueno, de todas maneras vamos a estar aquí para solventar algún otro tipo de pregunta que ustedes tengan. Así que eso, les agradezco mucho por haberme escuchado y bueno, pues en el próximo episodio de esta serie de podcast que vamos a hacer, pues vamos a intentar hacer algún tipo de práctica un poco más específica para que vayan conociendo qué es la consultoría filosófica y cómo puede ayudar esto en tu vida. Bueno, mi nombre es Antonio y nos vemos en el próximo capítulo.